Lo que sí importa es estar dentro del ranking adecuado y demostrar cómo no haces parte del común. Hola, soy Ginette García, directora general de Inmigrante Hispano, y hoy te doy la bienvenida al episodio de El Inmigrante Blog. Este es un espacio educativo, informativo. De una forma cercana explicaremos temas de inmigración que suelen ser confusos, pero que vale la pena que tú entiendas para que puedas tomar decisiones con convicción y tener un camino migratorio exitoso, planificado y sobre todo legal hacia los Estados Unidos. Bienvenidos. Bueno, ya abarcamos el campo y nos explicaste el campo de las artes. Y ahora quiero que también nos expliques cómo deportistas o profesionales de alto rendimiento en temas deportivos pueden aplicar a esta visa por talento extraordinario. Ok, en el campo de los deportistas es maravilloso porque, por ejemplo, ahí nos hemos encontrado con casos de personas muy jóvenes y de personas muy mayores. Y a veces se tiene la idea de que la edad es una restricción para aplicar este tipo de visados y no lo es. Hay jóvenes que han logrado ser reconocidos, ser del top, ser del ranking, dependiendo del deporte que practiquen, mientras que hay personas adultas que no han logrado llegar a ese nivel, así como hay adultos que lo han logrado o que están en un nivel tipo maestría, es decir, ya son directores técnicos, son entrenadores, son evaluadores. Entonces no importa el rango de edad en el que se encuentren, que ese es como uno de los principales mitos, o que tienen que estar en la flor de su carrera, ¿sí? Como estar siendo reconocidos, estando en medios, no. Cada persona, dependiendo de su hoja de vida o de su recorrido deportivo, pudiera aplicar. Esto también va a depender mucho de en qué deporte o en qué escenario deportivo se desarrolle. Hay niveles o hay no tanto niveles, más bien campos más competitivos de otros. Por ejemplo, el golf, el tenis, tienen unos rankings como mucho más categorizados, que es más difícil clasificar o estar en esas élites. A su vez, estar en esas élites permite aplicar este tipo de visados. Me explico, hay clasificaciones nacionales, hay clasificaciones regionales y hay clasificaciones mundiales. Entonces no importa si es solo la nacional, lo que sí importa es estar dentro del ranking adecuado y demostrar cómo no haces parte del común, sino independientemente de tu edad, de tu estilo, de digamos en el tenis, de si compites digamos a nivel profesional o si compites como un hobby o como simplemente un juego o como parte de un equipo, una delegación de un país o de un club privado. Todo eso interfiere y cambia la forma en que se presenta un perfil, pero sí lo importante es hacer parte del ranking, por ejemplo en deportes como estos que tienen rankings muy conocidos, que son públicos y que va a mirar sí o sí el oficial de inmigración. Pero por ejemplo hay otro tipo de deportes menos conocidos o deportes en donde no están tan organizados a nivel de esa estructura jerárquica o de filtros, en donde se permite jugar un poco más con esos criterios, cómo acreditarlos. Porque, por ejemplo, quienes los clasifican o eligen en qué nivel están son instituciones privadas o son las agremiaciones que eligen el deporte. Por ejemplo, lo que se trata de Juegos Paralímpicos, ahora hay muchos deportes novedosos, ¿sí? Como el Ultimate, en donde no hay, o sea, recientemente fueron incluidos en los Juegos Olímpicos y les ha tocado todo un desafío lograr ser incluidos, pero eso no significa que antes de ser incluidos no pudieran sus deportistas aplicar, solo que tocaba demostrar en las reglas internas dentro de los países, dentro de sus propios deportes, cómo es que esos deportistas o clubes o entrenadores, porque no solo para los deportistas, aplican a este criterio de habilidad extraordinaria. Hemos tenido clientes, por ejemplo, que no son solo jugadores o que de hecho ya no son jugadores activos. Entonces sería un error decir o aplicar, presentarlo como de habilidad extraordinaria como un jugador activo, sabiendo que o ya está retirado o ya está dedicándose a ser director, entrenador, evaluador, asesor de otros.
¿Por qué sería un error? Porque la visa de habilidad extraordinaria tiene que demostrar no solamente el talento o reconocimiento, sino cómo este talento o reconocimiento va a beneficiar a los Estados Unidos. Entonces sí, pudiste haber sido un deportista muy reconocido y con una habilidad maravillosa en el pasado, pero actualmente no. Entonces actualmente no vas a poder beneficiar en ese mismo sentido a los Estados Unidos, digamos, compitiendo en las universidades o compitiendo con los equipos nacionales, no vas a poder hacerlo. Mientras que si ya estás en un nivel en el que eres director, entrenador, asesor, incluso creadores de clubes que ahora hacen parte de ese gremio, digamos que tiene un toque administrativo deportivo, entonces ahí la forma de demostrar el beneficio nacional es diferente, porque ya tú quieres es entrenar a una generación, ¿sí? Quieres levantar, por ejemplo, profesionales que cumplan los requisitos que tú has logrado, que en tu país de origen o en los países donde has desempeñado esa labor o sido deportista y logrado ese nivel, lleguen estos deportistas en Estados Unidos también a ese nivel, ¿sí? Entonces ahí siempre va a ser estratégico revisar no solamente todo el recorrido del deportista o de la persona que ya no está siendo deportista activo, pero está en la otra parte, todo lo contrario, a veces es mucho mejor. A inmigrante hispano, por ejemplo, muchas veces llegan, decimos, desahuciados. En otras empresas les dicen, no, contigo no hay nada que hacer porque ya no estás activo, porque tienen una forma de verlo solo hacia el deportista. Pero resulta que ya son entrenadores y los entrenadores desarrollan métodos de entrenamiento. Ahora los entrenadores deportistas han sido formados, incluso muchos en derecho deportivo, muchos en mentalidad deportiva, entonces hacen mezclas de psicología, psicoterapia, liderazgo, coaching. No se trata solo de saber hacer deportivo. Entonces eso permite demostrar cómo ellos tienen métodos propios de hacer sus entrenamientos, de hacer el coaching, de lograr sus estándares y cómo, o entrenando uno a uno o a agrupaciones, colectivos deportivos, han logrado que estos tengan reconocimiento. Entonces ese es otro desafío. A veces dicen, no, como el reconocimiento no lo tiene el director o el entrenador, entonces no aplica. No, no significa que no aplique. Hay que demostrar cómo el reconocimiento de ese deportista que entrenó o de ese equipo que entrenó se deriva directamente de haber aplicado o entrenado con esta persona. Entonces siempre se va a tratar de estrategia, pero sobre todo antes de tener una estrategia, de tener muy claro el perfil. Y lastimosamente esto no es un asunto migratorio. Esto es un asunto de saber leer a la persona y ver el potencial de cómo traducir ese perfil de habilidad extraordinaria a un expediente migratorio que cumpla requisitos. Siento que lo más importante en esto es el asesoramiento con profesionales que tengan claro lo que acabas de decir, teniendo en cuenta toda la experiencia de una persona, qué criterios puede cumplir o a qué criterios se enfoca su perfil, porque eso es muy importante teniendo en cuenta todo lo que nos acabas de mencionar y que muchas empresas a veces no ven todo el background, sino quieren los casos fáciles, lo que es obvio, y eso es muy importante. Ahora, si tú que nos estás escuchando dices, quiero estar seguro si mi perfil, si mi profesión, si mi arte, si mi deporte clasifica o cumple el nivel de habilidad extraordinaria, déjame invitarte a que no te autodescalifiques. Es lo más fácil autodescalificarse, porque normalmente nosotros no vemos que seamos tan extraordinarios como creemos que debemos ser para cumplir requisitos de este tipo de visado. Sin embargo, un examen objetivo de un equipo experto o con experiencia, en este caso como inmigrante hispano, va a poder llevarte a convicción o decirte qué tan lejos o cerca estás de poder aplicar el visado de habilidad extraordinaria y obtener tu residencia permanente. Si tú quieres comunicarte de forma inmediata, debajo en la descripción te dejamos el link para que agendes tu llamada migratoria completamente gratis, en donde resolveremos tus dudas, tus inquietudes y te guiaremos en el paso a paso a seguir para que tu caso sea exitoso. Recuerda, no te autodescalifiques. Muchos clientes que se habían autodescalificado o que habían recibido
descalificativos de parte de otras empresas, incluso de mismo inmigración, al consultar con nosotros encontraron como muchas veces su perfil estaba mal diseñado, estaba mal reflejado en su expediente y esto había derivado en una consecuencia negativa, un resultado negativo, o como simplemente no habían visto cómo su perfil reflejaba esa habilidad extraordinaria. Así que vale la pena que podamos revisarlos con unos ojos diferentes, unos ojos que ya han ganado casos al respecto, para que tú puedas llegar a convicción y tomar acción en tu camino migratorio hacia los Estados Unidos. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta. Esto nos ayudará a llegar a muchas más personas que como tú necesitan de esta información, pero también te va a mantener en contacto con nosotros y hará que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. No solo los episodios informativos, sino las crónicas del inmigrante, información de valor y podcast que tenemos con nuestros aliados que resolverán muchas más inquietudes del asunto migratorio en los Estados Unidos.